15 de abril de 1957. Un cuerpo carbonizado yace entre los restos del avión C-87 Liberator XA Kun en Mérida. Afuera, la gente llora al escuchar la noticia. Adentro, los peritos firman un informe apresurado, identificado como Pedro Infante. Pero ese mismo día, en una oficina de la Ciudad de México, un funcionario guarda un expediente con páginas faltantes, testimonios contradictorios y una fotografía que nunca llegó a los periódicos. Ese expediente sería el origen de una de las teorías más persistentes del país. El ídolo no murió. Lo hicieron desaparecer. Durante décadas circularon rumores de un sobreviviente trasladado en camilla, de un soldado que juró haber visto a un hombre vivo, no un cadáver, de un mecánico que dijo que el avión despegó con fallas y de una orden federal para cerrar el caso en horas. Se habló de una voz idéntica que reapareció en 1983, de un hombre que se hacía llamar Antonio Pedro, de grabaciones donde él recordaba detalles que solo Pedro Infante conocía. Y se habló también de una prueba de ADN que unos aseguran que fue positiva, otros que nunca existió y otros que fue destruida para siempre. A esto se suman documentos civiles de Michoacán que contradicen el origen del supuesto doble, actas inconsistentes en Mérida y la negativa absoluta de la familia a permitir la exhumación. Mientras México veneraba al ídolo como un santo popular, sus hijos crecían atrapados entre el mito y la duda, descubriendo que el apellido Infante podía ser una bendición frente al público, pero una condena dentro de la casa. Hoy, casi 70 años después, la verdad sigue fragmentada. ¿Quién era realmente Antonio Pedro? ¿Por qué los informes forenses no coinciden? ¿Quién manipuló los documentos del accidente? ¿Y por qué el país entero prefiere creer que Pedro Infante no murió? En este video verás las fotografías ocultas del accidente, los expedientes civiles que nunca cuadraron, las declaraciones que fueron cambiando con los años y los análisis biológicos que desmontaron la identidad del supuesto sobreviviente. Esta es la historia donde la tragedia, la duda y el silencio crearon la leyenda más grande de México. Pero para entender cómo nació la sospecha, tenemos que regresar al principio, cuando Pedro Infante aún creía que el cielo era su refugio, no su destino final. 1917. Mazatlán, Sinaloa. Nace Pedro Infante Cruz, uno de 15 hermanos, en una casa de madera que apenas resistía los temporales del Pacífico. Su padre, Delfino Infante, fabricaba guitarras de manera artesanal. Su madre, Refugio, cantaba boleros para ahuyentar el hambre. La pobreza no era una etapa, era la atmósfera donde Pedro respiraba desde que abrió los ojos por primera vez. A los 11 años ya tocaba el violín en plazas, ferias y cantinas para complementar el ingreso familiar. A los 13, la familia se muda a Guamúchil. Allí, en aquel pueblo polvoriento, el adolescente flaco con mirada inquieta descubre dos cosas. La música puede salvarlo del destino de carpintero, y la carencia tiene una forma de quedarse pegada al alma. Cuando cumple 20, Pedro ya domina instrumentos, modula la voz con precisión, improvisa, canta como si le fuera la vida en ello. No lo hace por fama, lo hace porque es lo único que sabe hacer sin fallar. La disciplina se convierte en refugio, la música en un salvavidas emocional. 1943. Llega a Ciudad de México. La capital lo devora y lo bendice. En meses está grabando discos, en un año está filmando, en 2 se convierte en símbolo nacional. Pero mientras México se enamora de Pepe el Toro, Pedro vive una doble vida. Idolatrado por millones y roto por dentro. Quienes trabajaron con él describen lo mismo.
Un hombre carismático frente a cámaras y profundamente inquieto en privado, con un miedo casi irracional a enfermar, a morir, a no ser suficiente. Ese miedo lo lleva al aire, porque para Pedro Infante, el cielo no era aventura, era terapia, era silencio, era la única altura donde nadie le exigía ser perfecto. 1947. Primer accidente. Guasave. El avión cae. Pedro sobrevive con un corte profundo en el mentón, un golpe que lo marca para siempre. Su obsesión con volar crece, no disminuye. 1948. Segundo accidente. Zitácuaro. Esta vez casi muere. Lo operan de emergencia. Le colocan una placa de vitalium en el cráneo. Una pieza quirúrgica única que años más tarde se convertirá en la prueba irrefutable de su identidad. Y también en la chispa de la conspiración que México jamás superó. A pesar de los dos accidentes, Pedro no deja de volar. Al contrario, se aferra al aire como si la tierra le quedara chica. Entre 1953 y 1956 vive sus años más intensos. Contratos millonarios, giras interminables, presiones políticas, compromisos públicos que lo convierten en un superhombre para millones. Pero un hombre cansado para sí mismo. Y también vive 3 historias sentimentales al mismo tiempo. Todas verdaderas, todas conflictivas. María Luisa León, su esposa legal por más de una década. Lupita Torrentera, la mujer con quien tuvo a Pedro Infante Jr., Guadalupe y Graciela. Irma Dorantes, la joven actriz con quien intentó rehacer su vida, aunque la ley anuló su matrimonio justo antes del accidente fatal. Ese triángulo sentimental, sumado al agotamiento extremo, lo coloca en una espiral emocional de la que ya no sabe salir. Entre 1956 y 1957, su círculo más cercano lo describe igual. Pedro lloraba a solas, hablaba de desaparecer, de irse lejos, de encontrar un lugar donde nadie lo reconociera. Y mientras su vida pública alcanzaba el cielo, su vida privada se desmoronaba lentamente. La mañana del 15 de abril de 1957, cuando abordó el C-87 Kikisakún, Pedro no llevaba solo carga para Tamsa. Llevaba cicatrices antiguas, decisiones sin resolver, un corazón agotado y un miedo silencioso que, sin saberlo, sería la semilla de la teoría más obsesionante de la cultura mexicana. La posibilidad de que el ídolo no murió, sino que por fin encontró el escape que buscó toda su vida. El amanecer del 15 de abril de 1957 no anunciaba tragedias. Mérida despertaba lenta, con su calor húmedo habitual, mientras en el hangar de Tamsa, el C-87 Liberator Express Kikisakún recibía la última revisión de rutina. Pedro Infante había dormido poco. Su círculo cercano recordaría después que llevaba días cansado, distraído, con la mente enredada entre problemas legales, presiones laborales y un cansancio emocional que nadie alcanzaba a comprender del todo. Aún así, subió a la cabina como siempre, seguro, preciso, confiado. Volar era su escape, no su riesgo. A las 7:20 de la mañana, el motor número 2 emitió un sonido irregular. Los técnicos insistieron en revisarlo de nuevo, pero Pedro decidió continuar. El C-87 era un viejo bombardero B-24 de la Segunda Guerra Mundial, modificado para carga pesada, difícil de maniobrar, inestable en despegues cortos y famoso por comportarse como una bestia impredecible cuando una sola válvula fallaba. Aún así, él conocía cada vibración, cada respuesta del avión, o al menos eso creía. A las 7:30, el Isakún despegó. 40 segundos después, el motor izquierdo perdió potencia. El avión comenzó a vibrar. Testigos en la zona sur de Mérida lo vieron inclinarse hacia la derecha. Intentó ganar altura. No pudo. A las 7:34,
El fuselaje chocó contra el cruce de las calles 54 Sur y 87. La explosión fue instantánea. El impacto de un B-24 cargado con combustible, pescado congelado y tela comprimida generó una nube de fuego capaz de deformar metales blandos en segundos. Las llamas alcanzaron más de 10 metros. Vidrios se rompieron a cuadras de distancia. Y en medio de ese infierno térmico quedó un cuerpo reducido a poco más de la mitad de su tamaño. Los primeros en llegar pensaron que era imposible que alguien pudiera identificarlo. No había rostro, no había piel, no había cabello. La ropa había desaparecido por completo. Lo único que sobrevivió fueron 3 elementos que, paradójicamente, alimentaron tanto la certeza científica como la duda colectiva. El primero fue la placa de Vitalium, incrustada en el cráneo, colocada tras su accidente de 1949. La encontraron fusionada con el hueso frontal, intacta, reconocible. El segundo fue un brazalete de oro, derretido parcialmente, todavía enroscado alrededor de lo que quedaba del antebrazo. El tercero, las características dentales, únicas en México, según los odontólogos que lo atendieron por años. Los peritos concluyeron que la identificación era absoluta. El público, en cambio, no, porque nadie pudo ver su rostro, porque nadie pudo verificarlo visualmente, porque la muerte de un ídolo nunca es aceptable de inmediato. Y ahí nació la grieta. Los informes oficiales se redactaron con rapidez inusual. Algunas fotografías desaparecieron del expediente municipal. Los testimonios recogidos aquella mañana se contradicen. Unos dicen haber visto una camilla salir del lugar. Otros hablan de un sobreviviente transportado a un hospital que nunca lo recibió. Nada de eso está comprobado, pero tampoco pudo descartarse del todo. La tragedia ardió tan fuerte que también quemó la claridad. Años después, esa grieta sería el punto de entrada perfecto para el mito de Antonio Pedro, el hombre que apareció en 1983 diciendo ser él, con una voz que recordaba demasiado, con cicatrices que parecían familiares y con una memoria que ningún imitador debería tener. Pero antes de llegar a ese capítulo, debemos quedarnos un momento aquí, en la mañana del 15 de abril, entre las cenizas del X-Akun, donde 3 pruebas científicas afirmaban una sola verdad, mientras millones de corazones se negaban a aceptarla, porque ese vacío, esa ausencia de un rostro, sería el combustible más poderoso del mito más polémico de México. Durante más de 2 décadas, el país aceptó la muerte de Pedro Infante como un luto inevitable. Pero la herida nunca cerró. Y en el fondo de ese silencio colectivo nació un eco, un murmullo que se repetiría en mercados, ferias, cantinas y estaciones de radio. Dicen que está vivo. Dicen que lo vieron. Ese eco explotó en 1983, cuando un hombre apareció de la forma más improbable, cantando en plazas, en terminales de autobuses, en patios improvisados, con una voz que, según quienes la escucharon, no imitaba a Pedro Infante, sino que lo recordaba. Aquel hombre se hacía llamar Antonio Pedro. Tenía el cabello cano, las manos temblorosas por la edad, el rostro marcado por años de pobreza. Nada en él parecía extraordinario, hasta que empezaba a cantar. Los vibratos, la colocación de la voz, la forma de sostener el falsete, incluso el modo de mirar hacia arriba cuando alcanzaba notas altas. Todo era inquietante, no igual, no parecido, incómodamente familiar. Aquello que la psicología llama Uncanny Valley, demasiado parecido para ser coincidencia, demasiado imperfecto para ser real.
Pero lo que realmente encendió el mito no fue su voz, sino sus palabras. Antonio Pedro no decía «Yo soy Pedro Infante». Nunca lo afirmó, lo sugería, lo insinuaba. Hablaba de memorias dolorosas, de haber sido perseguido, de haber tenido que desaparecer para protegerse. No ofrecía detalles, no ofrecía pruebas, pero dejaba hilos sueltos. Exactamente los hilos que un país enamorado de un fantasma necesitaba para tejer su propia historia. Y México la tejió. Surgió entonces la versión más arriesgada y atractiva, la del crimen político. Una teoría que afirmaba que la muerte de Pedro Infante no había sido un accidente, sino un castigo, que había amado a la mujer equivocada, que había enfurecido a un hombre poderoso, que había sido obligado a elegir morir de verdad o morir para siempre ante el público. Los rumores apuntaban a nombres que jamás fueron confirmados. Una actriz extranjera muy famosa, vinculada sentimentalmente con figuras políticas de alto rango. Otros hablaban de un romance prohibido que puso en riesgo más que una reputación. Y algunos llegaban más lejos. Aseguraban que aquella mañana del 15 de abril de 1957, el accidente no fue una fatalidad, sino una oportunidad perfecta para borrar al ídolo sin que el país sospechara. El mito ofrecía un relato irresistible, que Infante había sido golpeado, despojado de su identidad, escondido en pueblos del norte bajo vigilancia militar, que las cicatrices en el rostro de Antonio Pedro no eran de accidentes antiguos, sino señales de tortura, que su memoria confusa era el resultado de años de miedo. Nada de esto fue probado, pero nada fue completamente refutado, porque al mismo tiempo la versión oficial tenía sus propias grietas, fotografías del accidente que desaparecieron, testimonios que hablaban de un sobreviviente llevado en camilla, un expediente en Mérida con páginas faltantes y un país en duelo que se negaba a aceptar que un héroe nacional pudiera morir carbonizado sin despedida. Antonio Pedro alimentó ese vacío con cada palabra ambigua, con cada canción que resonaba como un mensaje cifrado. Y el país respondió llenando estadios improvisados, llevándole comida, dinero, cariño, como si estuvieran cuidando a un santo caído del altar. Pero mientras el mito crecía en plazas y mercados, en oficinas de registro civil, empezaba a emerger la verdad. El hombre que cantaba no era Pedro Infante, era Romualdo Bucio, nacido en Michoacán, con una identidad plenamente documentada antes de 1957, con altura distinta, orejas distintas y cicatrices que no coincidían con las de Infante. Aún así, cuando la verdad llegó, ya era tarde. El mito era demasiado grande para morir, porque Antonio Pedro no era Pedro Infante, pero sí era todo lo que México necesitaba para no aceptar su muerte. Y así, entre una voz parecida y un país desesperado por creer, nació el fantasma más persistente de la cultura mexicana. Durante años, la palabra ADN circuló como una bala perdida, silenciosa, peligrosa, impredecible. No venía de laboratorios, ni de médicos, ni de autoridades. Venía del dolor, de un país que se negó a aceptar que aquel cuerpo carbonizado en Mérida pertenecía a su ídolo más grande. Y cuando el duelo se prolonga demasiado, la esperanza empieza a disfrazarse de ciencia. La verdad, sin embargo, tenía otro rostro, uno frío, uno que no consolaba a nadie, porque nunca hubo una exhumación, nunca se abrió la tumba en el Panteón Jardín, nunca se extrajo un solo fragmento de hueso para comparación. La única clave
Era un apellido que protegía su silencio con uñas y dientes. Infante. Lupita Infante Torrentera fue la más firme. Ella dijo que abrir la tumba era profanar la paz de su padre. Y aunque la explicación era comprensible, para mí les sonó a otra cosa, a miedo, a ocultamiento, a una familia aferrándose a una verdad que tal vez no era verdad del todo. Y fue ahí donde la grieta se volvió abismo. Los mitos crecieron, las versiones se multiplicaron y los charlatanes encontraron terreno fértil. Programas sensacionalistas comenzaron a afirmar que existía un estudio genético positivo. Algunos aseguraban que el ADN coincidía al 98%. Otros hablaban de un laboratorio secreto en Arizona. Ninguno mostraba documentos, ninguno presentaba resultados. Nadie podía explicar cómo habían obtenido muestras sin exhumación. Pero la mentira, cuando consuela, viaja más rápido que la razón. La ciencia real, la que no busca aplausos sino respuestas, decía otra cosa. Investigadores independientes compararon rasgos biométricos, registros civiles, características anatómicas, documentación de Michoacán. Y la imagen fue quedando clara, dolorosamente clara. El hombre llamado Antonio Pedro no era un misterio sin nombre, era Romualdo Bucio. Un ciudadano con vida trazada antes de 1957, con testigos, con historia, con origen, pero la verdad científica no trabaja con gritos dramáticos, trabaja con detalles, pequeños, fríos, inapelables. Las orejas, por ejemplo. En biometrología, la oreja es casi una huella digital. Y las de Antonio Pedro tenían un dibujo que jamás apareció en ninguna fotografía de Pedro Infante. Lóbulos más finos, cartílago más puntiagudo, una hélix afilada donde el ídolo tenía una curva suave. No había coincidencia posible. La estatura tampoco obedecía al mito. Infante medía cerca de 1,70. Antonio Pedro apenas 1,65. La edad encorva, sí, pero no reduce 5 centímetros de un solo golpe. Y luego estaban las cicatrices. Pedro tenía una marca profunda producto del accidente de 1949, sellada con una placa de Vitalium que sobrevivió incluso al fuego del X-Akun. Era una firma en su hueso, una identidad dentro de la identidad. Antonio, en cambio, tenía cicatrices superficiales, desordenadas, historias de caídas, no de cirugías. Y por último, el origen. El punto que ningún fanático quiso aceptar. Pedro nació en Mazatlán, hijo de un laudero, criado entre música y pobreza. Antonio, Romualdo, nació en Michoacán, en una vida que jamás tocó un estudio de cine. La evidencia no gritaba, no golpeaba, simplemente estaba ahí, como un espejo que nadie quería mirar. Pero quizá lo más trágico no fue descubrir que Antonio Pedro no era Infante, sino comprender por qué tantos necesitaban creer que sí lo era. Porque un país que pierde a su héroe sin despedida busca cualquier sombra que se le parezca. Porque la esperanza, cuando se agarra del aire, a veces termina inventando rostros. Porque aceptar la muerte duele y negar la verdad anestesia. Al final, el ADN no reveló un milagro. Reveló algo mucho más humano, que México no estaba listo para dejar ir a Pedro Infante. Y por eso abrazó a un hombre que nunca fue él, pero que representaba lo único que el país seguía buscando, un pedazo de su fantasma. Cuando el ataúd de Pedro Infante fue bajado a tierra, nadie imaginó que lo que venía después sería más devastador que la muerte misma.
porque la muerte mata a un hombre, pero la herencia puede matar a una familia entera. Y en este caso, lo hizo. Todo empezó con un vacío. No había testamento. El ídolo más grande de México murió sin dejar un papel, una firma, una instrucción. Nada. Y el silencio que dejó se convirtió en un cuchillo esperando dueño. El primer golpe lo recibió María Luisa León, la esposa legítima, la mujer que la ley reconocía, aunque el corazón de Pedro ya no le pertenecía. Ella tenía en la mano un fallo de la Suprema Corte. El matrimonio seguía siendo válido. La ley la colocaba como la única viuda, la única heredera, la única con derecho. Pero la ley no conoce el amor, ni la memoria, ni la furia, porque al otro lado estaba Irma Dorantes, la joven actriz a quien Pedro había amado en sus últimos años, la mujer con la que él quiso rehacer su vida, la que lo acompañó en conciertos, giras, películas, sueños y miedos. El país la veía como la esposa real del ídolo. Pero la sentencia de un juez, emitida días antes del accidente, anuló su matrimonio. Irma se quedó en el peor lugar posible, viuda de un hombre con el que nunca se casó legalmente. Y detrás de ellas, silenciosas pero heridas, estaban las hijas de Lupita Torrentera, la mujer que le dio 3 hijos. 3 vidas que crecieron amándolo sin llevar el apellido en los documentos oficiales. 3 voces que el país celebraba como herederas del talento, pero no de la fortuna. Y así, antes de que las flores del funeral se marchitaran, 3 mundos chocaron. No por ambición, por dolor, por necesidad de existir en la historia del hombre que las había unido y destrozado al mismo tiempo. Luego llegó el nombre que lo cambiaría todo: Antonio Matouk, el administrador, el hombre que tenía acceso a cuentas, bienes, contratos, regalías y negocios, el hombre que debía protegerlo todo y que, según múltiples declaraciones posteriores, terminó desapareciéndolo casi todo. Las cifras nunca cuadraron. Las propiedades se diluyeron. Los ingresos por más de 60 películas no llegaron a manos de nadie. Las cuentas bancarias se vaciaron. Las cuentas por cobrar nunca aparecieron. El dinero en efectivo, millones según la prensa de la época, se evaporó como si hubiera ardido junto al Quisacún. Mientras el país seguía llorando a un héroe, su familia se despedazaba en tribunales, en entrevistas, en salas donde las emociones valían menos que una factura perdida. María Luisa defendía la ley, Irma defendía el amor, Lupita defendía a sus hijas, y ninguna ganaba. Años enteros consumidos en abogados, apelaciones, audiencias, años de titulares crueles, años en los que cada mujer tenía que probar, como si fuera un juicio de vida o muerte, su cercanía con el hombre que había amado. Un absurdo doloroso que solo las familias rotas conocen. Y en medio de todo estaban los hijos. Pedro Infante Jr., incapaz de cargar con el peso de un apellido que parecía brillar para todos, menos para él. Guadalupe y Graciela, invisibles ante una prensa que solo hablaba de las 2 viudas. Irma Infante, entre la rabia y la impotencia de ver su historia familiar usada como espectáculo nacional. La pregunta que nadie quería responder era la más simple: ¿dónde quedó el dinero? La respuesta nunca llegó. O llegó tan tarde y tan fragmentada que dejó más dudas que alivio. Los documentos apuntaban siempre a las mismas manos, a las mismas firmas, a los mismos movimientos sospechosos. Y al final, lo que Pedro había construido con 20 años de trabajo
terminó reducido a casi nada. Las familias pueden sobrevivir a la pobreza, pueden sobrevivir al escándalo, pueden sobrevivir incluso a la muerte, pero a veces no sobreviven a una herencia. Y esta, la del ídolo más amado del país, se convirtió en una bomba enterrada que explotó generación tras generación. Porque el dinero no fue lo único que desapareció. También desapareció la unidad, la confianza, la memoria compartida, la posibilidad de paz. Y así, mientras México recordaba a Pedro Infante con canciones, su familia recordaba su ausencia con heridas. Heridas que, como los restos del X-Akun, nunca terminaron de apagarse. La muerte de Pedro Infante no cerró un capítulo. Abrió una herida que sus hijos cargarían sin saber cómo detener la hemorragia. Y el primero en sangrar fue aquel que nació condenado a repetir la historia. Pedro Infante Jr. ¿Por qué hay nombres que son regalos y otros que son jaulas hermosas donde nadie respira? Él creció rodeado de aplausos que no eran para él, en casas donde las fotos del ídolo brillaban más que las voces de los niños. Nunca tuvo un padre a quien abrazar, solo un fantasma al que alcanzar. Y cada día de su vida se sintió como un actor obligado a interpretar un papel imposible. No importaba cuánto cantara, cuánto trabajara, cuánto sufriera. Siempre habría alguien dispuesto a decirle que su padre lo habría hecho mejor. Ese peso, invisible pero asfixiante, se incrustó en él como una placa de metal imposible de arrancar. Intentó seguir el camino del ídolo. Música, cine, escenarios. Pero la gente no escuchaba su voz, escuchaba un eco. No miraban su rostro, buscaban el de otro. Las comparaciones lo siguieron como un ejército. Y en esa batalla silenciosa contra un muerto perfecto, Pedro Jr. empezó a romperse por dentro. Las noches se hicieron largas, los días más pesados. Y el alivio llegó en frascos, en botellas, en sustancias que prometían apagar el ruido. Pero el ruido nunca se apaga, solo cambia de tono. Y lo que al principio parecía un refugio, terminó convirtiéndose en un precipicio. En esos años oscuros surgió el rumor más cruel, que a veces, en medio de su desesperación, él decía que quería irse con su padre, como si la única puerta de salida fuera la misma que se había cerrado en Mérida en 1957. Nadie quiso repetir esas frases en público, pero las heridas repetidas siempre hablan, aunque sea en susurros. Cuando murió en 2009, el certificado dijo neumonía. Pero alrededor del cuerpo había demasiadas preguntas, demasiadas contradicciones, demasiadas sombras que parecían un reflejo del caos que rodeó a su padre. Y lo más doloroso fue lo que siguió. Otra vez, peleas por el cuerpo. Otra vez, mujeres enfrentadas. Otra vez, llantos sordos en pasillos donde nadie sabía quién tenía derecho a decidir. La historia no se repetía. La historia se estaba vengando. Y mientras la segunda generación se desmoronaba, la tercera aprendía a transformar el dolor en mercancía. Porque para los nietos de Pedro Infante, el apellido dejó de ser familia y se convirtió en marca. Lupita Infante, la hija de Pedro Jr., creció entre la ausencia de su padre y la presión de un legado que no eligió. Cuando tocó la guitarra por primera vez, entendió que su abuelo era un país entero y que ella debía representar ese país sin haberlo conocido. Pero a diferencia de sus mayores, ella no cayó en el silencio, cayó en los tribunales. Las disputas legales comenzaron como un murmullo y terminaron como un vendaval. Derechos de imagen, uso del nombre,
regalías, homenajes. Cada papel era un campo de batalla. Y en lugar de unirse contra los impostores, la familia se dividió en facciones, cada una proclamando ser la guardiana legítima de la memoria del ídolo. El apellido Infante, que alguna vez significó amor, música y orgullo, se volvió una sombra que lo envolvía todo. Las canciones, los pleitos, los contratos, las lágrimas, porque cuando una tragedia no se cura, no muere con sus protagonistas. Simplemente cambia de generación. Al final de esta historia, no queda un héroe que regresa triunfante, ni un milagro que desmiente a la muerte, ni un impostor que logra engañar al país entero. Queda algo más humano, más frágil y más cruel. El duelo que México nunca terminó de vivir. Porque cuando uno revisa cada fecha, cada fotografía, cada informe forense, cada registro de vuelo, cada documento civil de Michoacán, la verdad se hace dolorosamente clara. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957. Murió en un choque brutal, en un barrio humilde de Mérida, en un avión que nunca debió pilotear. Y todo lo que vino después, Antonio Pedro, las voces parecidas, los rumores de complots, las promesas de ADN milagroso, no fueron pruebas, fueron heridas abiertas. La aparición de Antonio Pedro no reveló que Pedro Infante vivía, reveló que México no había aprendido a dejarlo ir, porque Pedro no representaba solo a un hombre, sino a un ideal. La dignidad del pobre, la ternura del charro, la pureza del enamorado, la alegría que no se quiebra ni en la peor miseria. ¿Cómo aceptar que ese símbolo ardió en cuestión de segundos dentro de un fuselaje en llamas? ¿Cómo aceptar que un país entero no pudo proteger a su hijo predilecto? Es más fácil inventar que sobrevivió. Es más fácil creer que se escondió. Es más fácil creer que regresó convertido en otro. Pero la historia, la verdadera, no concede fantasías. La prueba forense, los registros biométricos, las comparaciones anatómicas, las fechas de nacimiento, la procedencia de Romualdo Bucio, todo apuntaba en una sola dirección. No había milagro. No había resurrección. No había doble vida. Y sin embargo, la necesidad de creer fue tan grande que transformó a un hombre común en un espectro nacional. No por lo que era, sino por lo que la gente necesitaba que fuera. La muerte de Pedro Infante no solo dejó huérfanas a sus hijas, a Irma, a Lupita, a un país entero, también dejó huérfana a una parte de la identidad mexicana. Y cuando un ídolo muere así, sin despedida, sin cuerpo reconocible, sin verdad aceptada, la imaginación llena los huecos con mitos. Y los mitos, cuando duele la realidad, se vuelven religión. Pero hay otra verdad que esta historia revela, una más amarga que cualquier autopsia. Pedro Infante murió sin dejar orden, amor ni paz detrás. Dejó pleitos, dejó vacíos, dejó heridas. Dejó generaciones luchando entre ellas por dinero que se evaporó. Dejó un apellido hermoso convertido en carga. Dejó hijos intentando ser él y muriendo en el intento. Dejó nietos monetizando su sombra, porque no heredaron ni estabilidad ni guía. El ídolo vive para siempre, el hombre no. Y quizás esa sea la lección más profunda. Que ninguna fama, ningún carisma, ningún éxito puede sustituir la responsabilidad de ser padre, de dejar cuentas claras, de cerrar ciclos, de proteger a los que vienen después. Porque Pedro Infante murió una vez, pero su familia
Su familia murió en partes durante décadas. Hoy, frente a todo esto, solo queda una pregunta, la más incómoda de todas. ¿Hicimos justicia a Pedro Infante? ¿O lo condenamos a nunca descansar? Y una pregunta más, dirigida a nosotros, espectadores, herederos involuntarios del mito. ¿Amamos a nuestros ídolos o amamos las mentiras que nos ayudan a soportar su ausencia? Si esta historia te hizo pensar, si crees que la verdad, aunque duela, merece ser contada, déjame tu opinión, porque las leyendas no mueren, solo cambian la manera en que nos piden ser escuchadas.